Quiero compartir con ustedes hoy dos lecturas. La primera lectura está en el libro del profeta Jeremías y luego compartir con ustedes el Evangelio para hoy, porque creo que ambos están conectados y es importante leerlos juntos como lo hubiéramos leído en nuestro culto, ¿no? Jeremías 7 dice así: No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo les dejaré seguir viviendo aquí, en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver, y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso, yo el Señor lo afirmo. Y el Evangelio se encuentra en Marcos, en el capítulo 12, y dice así: Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Parece que el tiempo que transcurrió entre que el profeta Jeremías hizo su profecía y el tiempo en que Jesús hizo esta enseñanza en el templo, ese largo tiempo parece que las cosas no habían cambiado mucho, ¿no? La palabra de Dios, el testimonio de su palabra, parece que no había sido oído por muchos y por muchas. Jesús en el Evangelio denuncia y condena la actitud arrogante y corrupta de algunos escribas y denuncia al templo, ¿no? como parte de un sistema político y religioso que no cuida a las personas más frágiles. Incluso abusa de ellas, ¿no? No era la primera vez que Jesús denunciaba las malas prácticas que se llevaban adelante en el templo, ¿no? Diciendo que la habían convertido en una cueva de ladrones. Y resuenan las palabras del profeta Jeremías aquí también. Incluso en los versículos siguientes, Jesús nos va a decir que de ese templo que acaba de recibir esa humilde ofrenda, no quedará nada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este texto es una invitación a revisar los mecanismos que reproducen injusticias en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Nos obliga a preguntarnos qué instituciones, qué hábitos, qué costumbres, qué tradiciones, qué prejuicios, aquí quizás arraigados profundamente en nuestras sociedades, incitan injusticias, ¿no? Provocan injusticias. Jesús ve a la viuda como una víctima, ¿no? De un sistema que es notablemente injusto y que
no solo se acepta que una mujer viuda llegue a una situación de pobreza, ¿no? Porque al enviudar quedaba completamente a merced, ¿no? Una situación completamente injusta, ¿no? Sin un marido que la sostenga, ¿no? Así que no solo se aceptaba como si fuera justo esto, ¿no? Que una mujer quedara en esa situación, sino que también este sistema religioso y político la obliga, ¿no?, a que entregue todo lo que tiene, ¿no? Lo poco que tenía para su sustento. Y en este caso el templo, la religiosidad, termina siendo cómplice de una tremenda injusticia, ¿no? Y lejos está de cumplir su misión profética, ¿no? Y lejos más aún de denunciar aquellas situaciones de injusticia. Por el contrario, parece avalarlas y ser parte de ellas. Podemos preguntarnos, hace poco celebramos la Reforma, ¿acaso tiene un precio la fe, la salvación? Aún resuenan en nosotros discursos de la teología de la prosperidad, ¿no? Que como si dar más a Dios económicamente me produjera más prosperidad, ¿no? Y esto es a costa de los más humildes, de las personas que más sufren, ¿no? Pero lejos de esto, la palabra de Dios no es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Las viudas no debían dar las ofrendas, sino que debían recibirlas, dice Deuteronomio. Cuando esta mujer pone allí todo su sustento, el objetivo de las ofrendas queda totalmente trastocado. Y dejan de ser un medio para agradecer a la vida, ¿no? Para compartir de lo que recibimos de Dios con los demás, sino que se convierten en despojantes para esta mujer y para tantos que sufren, ¿no? Tantos humildes y tantas personas sencillas como esta viuda. Jesús no dice que esta viuda recibirá mucho a cambio de su ofrenda, ni anuncia su prosperidad y su bendición como algunas iglesias proclaman, ¿no? Por el contrario, nos llama la atención sobre que esta mujer se quedó sin nada, ¿no? Dio hasta lo último que tenía y ya se quedó sin posibilidad de sustento, el sustento más básico, ¿no? Entonces Jesús no está celebrando esta ofrenda, sino que la está condenando, ¿no? Está mostrando cómo el templo se ha pervertido, cómo el sistema, en vez de ir al auxilio de los más sencillos y de los más sufrientes, los continúa despojando. ¿Qué imagen de Dios es la que refleja este templo? Podríamos preguntarnos. La de un Dios que pone un precio a la salvación, la de un Dios que condena al sufrimiento y al hambre a una viuda. Insisto, las palabras de Jesús, como las palabras del profeta Jeremías, deben motivarnos a la reflexión, deben interpelarnos, ¿no? Nuevamente ante la pregunta de qué sistemas religiosos, políticos, sociales producen hoy pobreza, injusticia, discriminación, abusos, invisibilizan a otros y a otras. ¿Qué desafíos nos presentan como iglesia? ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros y por nosotras, verdad? No bastarían las palabras para pretender narrar todo lo que Dios hace y continuará haciendo e hizo por sus hijos y sus hijas. Sin embargo, muchas veces nos alejamos de Él, olvidamos su promesa, sus obras, sus bendiciones y olvidamos su palabra. Dejamos de lado sus preceptos, ¿no? Pareciera que le damos la espalda a Dios, a lo que nos pide, a lo que nos reclama. Cuánto nos ha dado y no hacemos más que corromperlo todo, podríamos decir. Pero Dios no va a permanecer en silencio. Su palabra va a resonar con fuerza, como la palabra que nos trae este domingo, como la palabra del profeta Jeremías y como la palabra de tantos y de tantas. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz, a pesar de los obstáculos que puede enfrentar.
será y debe ser la que nos alimente, la que nos anime a replantear nuestras vidas, a replantear nuestras realidades, a denunciar las injusticias y la opresión. Lejos está Cristo de ese modelo de fe, ¿no? Que a costa del sufrimiento de los más sencillos y humildes se vanagloria de sí mismo. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor de la vida, no de la muerte. No hay dudas de esto. Reconocemos a Cristo porque nos trae vida. Y nosotros y nosotras, cristianos, somos portadores de ese mensaje de vida. Hemos de hacer la vida experimentable y visible para otros y para otras. Allí donde se desparrama vida por doquier, donde la esperanza nos hace seguir caminando, donde el amor allana los caminos sinuosos, y en medio de tantos sufrimientos y de tantas amarguras y tanta soledad, tantas tristezas, de tantas agonías, de tantas injusticias, necesitamos el mensaje de vida que Cristo nos anuncia. Lo que debemos hacer es vivir el Evangelio que trae vida para todos y para todas, que persigue la justicia, que nos pide que nos amemos los unos a los otros. La palabra de Dios nos obliga a preguntarnos una y otra vez: ¿qué implica Dios en mi vida? ¿Cómo la presencia de Cristo es palpable en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera reflejamos al Dios de la vida en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras comunidades de fe, en cada una de las actividades que desarrollamos como cristianos y cristianas? ¿Qué hemos de compartir en estos tiempos como cristianos? ¿A qué nos sentimos llamados y convocados, no? La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que recibimos de la mano graciosa de Dios y que hemos de dar a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, pertenece a Dios. Podemos preguntarnos en este tiempo, y debemos preguntarnos en este tiempo en el que somos interpelados por la palabra de Dios, ¿de qué valen nuestros cultos? ¿De qué vale nuestra religiosidad si despreciamos la ley y la palabra de Dios? ¿De qué vale que nos llamemos cristianos y cristianas si la palabra de Dios no nos conmueve? ¿De qué vale si nos llamamos seguidores de Cristo y no nos sentimos convocados a ir al encuentro de los que más sufren? La ley de Dios puede falsificarse y convertirse en letra muerta y termina siendo algo que ya no tiene nada que ver con su voluntad, ¿no? Y de esto dan testimonio Jeremías y de esto da testimonio Jesús. El verdadero culto entonces implica que la palabra de Dios sea el principio que rija nuestras vidas. Y esa palabra nos convoca a colaborar en la creación de un mundo nuevo, más justo, más solidario, más fiel a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a ustedes y les conceda su paz. Amén.